Voy a compartir pantalla. A ver. Ya. Ahora vemos este nuevo caso. Dice, Federica, de 26 años, consulta a la guardia por presentar dolor en región lumbar izquierda, ¿no? De instalación súbita. Es un dolor lumbar agudo, ¿no? Tiene carácter cólico de intensidad 9/10 que se irradia hacia la región pelviana, ¿no? Hacia la parte de abajo. No tiene posición antálgica y está acompañado de orina oscura, ¿no? Una coluria, tal vez una hematuria, no lo sabemos. No refiere antecedentes patológicos de relevancia, es profesor de educación física y realiza actividad intensa la mayor parte del día. Eso es importante. En el examen físico se encuentra febril con puño percusión izquierda positiva, o sea, en la zona, puño percusión lumbar positiva. Frecuencia un poco ya yéndose a la taquicardia. Laboratorio normal, leucocitos 9500, creatinina normal, urina normal, calcemia normal, fosfatemia normal, más normal con hematías por campo isomórficos. O sea que no es un problema glomerular, ¿ya? Eso ya se ha aprendido. Entonces esta característica, presentación, estamos hablando de una nefrolitiasis, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando mucho el día de ayer. Entonces, esto en general es más frecuente en las mujeres, ¿no? Predominantemente en el sexo, no. La nefrolitiasis en sí, bueno, depende también del cálculo, ¿ya? Pero vamos a poner que es mayor en los varones, ¿listo? Es la causa más frecuente, acuérdense, es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en el paciente joven, ¿ya? Una de las causas podría ser de insuficiencia renal aguda posrenal, ¿no? Si en ese paciente la creatinina y la uris hubiera estado elevada, hubiéramos dicho que es insuficiencia renal aguda, ¿no? El tipo o el cálculo más frecuente, les he dicho, el cálculo más frecuente es de oxalato de calcio. Y esto se asocia mucho, o sea, los más frecuentes son los de calcio, ¿listo? Por ejemplo, cuando se asocia a hiperparatiroidismo, son de fosfato cálcico, ¿ya? Pero el oxalato de calcio son esos pacientes, por ejemplo, que están constantemente deshidratados, se puede concentrar la orina y generar cálculos de calcio, ¿listo? Entonces, y dentro de los factores de riesgo que tenemos en los pacientes están los antecedentes familiares, ¿no? Que tengan sus familiares también historia de nefrolitiasis, ¿ya? La raza caucásica, ya los blancos tienen más riesgo de nefrolitiasis, la dieta, la deshidratación, como les digo, importante, el sobrepeso, ¿listo? La diabetes, la hipertensión también son factores de riesgo para generar estos cálculos. Pero lo que nos importa más es la clínica, ¿no? O sea, y es lo que ya hemos hablado, que es el famoso cólico ureteral o también llamado cólico nefrítico o cólico renal, ¿no? Que hemos dicho, repasamos nuevamente cómo viene el paciente con un dolor agudo unilateral, ¿no? Que te puede decir en zona lumbar o flanco, ¿no? ¿Qué más? Que tiene irradiación a zona inguinal, ¿no? En este caso, no te he hecho zona inguinal porque les dije que nunca les aparece tal cual, sino te dice zona pelviana, o sea, está bajando, ¿no? Que puede venir acompañado de náuseas, vómitos o diaforesis. Y también puede venir acompañado de hematuria, porque eso es por el pasaje del cálculo que está generando daño, ¿no? Puede venir con disuria también, más raras veces, y urgencia miccional, ¿no? Pero sobre todo la hematuria, ¿ya? Y lo otro, que esto no tiene posición antálgica, ¿no? Que te dice que el paciente se pone de todas las maneras posibles, pero el dolor no disminuye. Entonces, eso es fácil clínicamente de diagnosticar una nefrolitiasis, por eso yo les dije como diagnóstico inicial, si les preguntan el inicial, van a pedir una eco renal y una radiografía de abdomen, ¿no? Una eco renal, ¿para qué? Para descartar hidronefrosis. ¿Y una radiografía de abdomen para qué? Para ver el tamaño y localización del cálculo, pero si son cálculos radiopacos, ¿no? Ya les enseñé cuáles son los cálculos radiopacos, CAES, ¿no? Los cálculos de calcio y de estrubita. Los demás no se pueden ver, ¿no? Pues también te podrían decir paciente con el caso clínico que destaca, ¿no?
y les digo que en la radiografía no se observa ningún cálculo. ¿Qué podríamos pensar? O sea, ¿cuáles serían las causas que podrían ser ese cálculo? De ácido úrico, de cistina, que son los radiolúcidos, los que no se ven. Pero si te dicen el gol estándar, y el gol estándar, que es el que te ve el tamaño, la ubicación de cualquiera de los 4 tipos de cálculos, es el UROTEM, ¿no? El UROTEM con contraste es el gol estándar, ¿listo? Entonces el manejo, dependiendo de lo que vamos a manejar, y bueno, eso también depende va a depender del, es amplio, ¿ya? Eso ya es parte de urología, si se va a usar litotripsia, si se va a usar, si se va a tener que hacer una nefroscopía, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, depende del tipo del cálculo y depende del tamaño, ¿no? Pues como manera sintomática, en los pacientes con cólico renal, le vamos a dar, pues, analgesia, susaines, más hidratación. Y solo en el caso que los cálculos fueran menor a 5 milímetros, se observa. Es el único caso donde ustedes van a marcar observar, porque los que son menores de 5 milímetros, generalmente los pacientes botan el cálculo solos. ¿Ya? Siguiente caso. Vemos Urbano, un jubilado de 74 años y adulto mayor, concurre a la sala de guardia con intenso dolor en hipogastrio y ausencia de eliminación de orina en las 24 horas. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes con diuréticos y constipación crónica, con uso habitual de laxantes, ¿no? En los últimos años ha notado retraso de la aparición y pérdida de fuerza del chorro misional, mi adulto mayor que no está eliminando bien orina, ya piensen en patología prostática, ¿no? Y en los días previos a desarrollar anuria, o sea, que ya no está orinando nada, advirtió micciones frecuentes y de poco volumen que le pedían descansar por la noche, o sea, tenía poliacuria, ¿ya? Y en el examen físico se constata presión, bueno, elevada, frecuencia, bueno, está ahí, pulso irregular, podría ser paciente con fibrilación auricular también. En la semiología abdominal presenta matidez y dolor en hipogastrio, o sea, esa matidez y dolor en hipogastrio es porque este paciente tiene globo vesical, o sea, se está acumulando ahí la orina, ¿listo? Tiene los siguientes resultados de laboratorio: hematocrito, bueno, normal, glóbulos blancos leve leucocitosis, normal en adulto mayor, glicemia normal, urea, creatinina. Mira acá la creatinina, la urea elevada, la creatinina elevada. Entonces nosotros ya podríamos decir que este paciente tiene una insuficiencia renal de tipo posrenal, ¿no? Obstructiva. Sodio 142, normal, potasio 4, normal. ¿Listo? Entonces, este paciente, estamos hablando de una patología prostática. En sí, no sabemos si es hiperplasia benigna de próstata o es cáncer de próstata. Eso lo vamos a ver con el examen físico y con las pruebas de laboratorio, ¿ya? Entonces, acá vamos a pensar en patología prostática. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos eso, y lo más frecuente que es la hiperplasia benigna de próstata, sobre todo, vemos que la prevalencia de esta enfermedad aumenta cuando el paciente, conforme pasa la edad, por ejemplo, más del 50% después de los 50 años y el 80% cuando son mayores de 80 años. ¿Listo? Hay una hipótesis que te dice que es por los andrógenos, ¿ya? Por la hipótesis hormonal, que por el aumento de hormonas aumenta la próstata. ¿Listo? Está ya ¿cómo decir? Descartado, eso que siempre decían que un hombre, un factor protector supuestamente era el hecho de masturbarse más. Está totalmente descartado, no hay evidencia científica. Que una cosa es que se haya visto, ¿no? Eso, pero no hay evidencia científica de una causa relativa directa, ¿listo? Por si acaso. Lo otro es que la hiperplasia benigna de próstata, entonces cuando hablamos de hiperplasia benigna de próstata, esta es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en el adulto mayor. Entonces, la causa más frecuente en el joven, los cálculos, ¿no? La nefrolitiasis. La causa más frecuente en el adulto mayor, el, la hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? Y los factores precipitantes, se preguntan, que podrían hacer que el paciente comience con la clínica antes, los factores precipitantes, está el alcohol, está el uso de anticolinérgicos, y eso también tienen que saber, uso de anticolinérgicos o uso de antidepresivos. ¿Listo? Alcohol, anticolinérgico, uso de antidepresivos. Y estos pacientes pueden tener dos tipos de síntomas. O sea, pueden tener síntomas irritativos, ¿ya? Que es los que vimos, por ejemplo, en la infección del tracto urinario, ¿no? Que es lo que tenía este paciente, poliacuria, que van bastantes veces al baño a orinar, ¿ya? Incontinencia de urgencia, ¿ya?
o una incontinencia por rebosamiento, que lo habíamos hablado, ¿no? Un tipo de incontinencia urinaria cuando ya hay mucha orina, se comienza a escapar, ¿no? Estos pacientes tienen nicturia, van a orinar por las noches y en pocos casos tienen también ardor al orinar. Pero generalmente con los que vienen los pacientes, ¿no? Que es lo que uno más asocia a una patología prostática, son los síntomas obstructivos, ¿no? Que es cuando el paciente te dice que tiene un flujo urinario deficiente, ¿no? No elimina bien orina, tiene goteo postmiccional, ¿no? Termina de orinar y sigue goteando ahí, o eso obviamente no se da cuenta el paciente, te dice mancha la ropa interior, ¿listo? Tiene tenesmo, ¿no? La sensación que todavía no ha vaciado todo, y lo que tiene el paciente ahorita, que también tiene globo vesical, ¿no? Entonces esos son síntomas obstructivos. Entonces el paciente puede tener tanto síntomas irritativos como obstructivos, y eso es importante porque el manejo va a disminuir tanto, uno disminuye los síntomas irritativos y otro los síntomas obstructivos, ¿listo? Entonces cuando tenemos esta sospecha de una patología prostática, lo que tenemos que hacer nosotros, lo primero, es tacto rectal y antígeno prostático, ¿listo? Esto es lo inicial, ¿ya? Lo inicial. Porque en el tacto rectal, si es una hiperplasia benigna de próstata, ¿cómo va a ser? Eso tienen que saberlo, ¿no? Es una próstata de consistencia fibroelástica, ¿no? O sea, blandita, simétrica, ¿ya? No nodular, ¿no? No tiene nódulos y es, acá lo voy a poner, móvil. Eso es lo que me indica, por eso es importante saber hacer un tacto rectal, eso es lo que me indica benignidad, ya una hiperplasia benigna de próstata. En cambio, cuando hablamos de un cáncer, ya un cáncer de próstata, lo contrario, pues, va a ser una próstata dura, asimétrica, inmóvil, ¿listo? Y con presencia de nódulos, ¿listo? Entonces, es una de las maneras que obviamente no te confirma el diagnóstico, pero ya te podría decir que es un cáncer. Y el PSA, que es el antígeno prostático, que si es menor de 4, lo más probable, ¿no? Si es menor de 4 nanogramos por mililitro, lo más probable es que sea una hiperplasia benigna de próstata, pero el antígeno prostático, por más que se llame antígeno prostático específico, no te da el diagnóstico, ¿listo? Y si es mayor a 4, podría ser sugestivo de un cáncer de próstata, ¿no? Al final, el gol estándar, lo que te van a decir, lo único que te va a decir es cáncer o no es cáncer, es la biopsia prostática, que es otra de las preguntas que hicieron en este último año. ¿Listo? Entonces, el manejo, porque este paciente lo más probable es que tenga hiperplasia benigna de próstata, que es lo más frecuente, o sea, entre la hiperplasia y el cáncer es más frecuente la hiperplasia, y porque tampoco no tiene clínica, pues, no, de baja de peso u otras cosas. Lo que tenemos que hacer en esos pacientes es evitar los agravantes, o sea, evitar el alcohol, sustancias anticolinérgicas, antidepresivos, ¿no? Y siempre recuerden el manejo de elección, ¿no? Son dos medicamentos que se le da. Antagonistas alfa 1, ¿ya? Como la tamsulosina, ¿listo? Y lo que es, que eso sobre todo disminuye los síntomas irritativos, y los inhibidores, eso siempre enseño, de la 5-alfa reductasa, ¿no? ¿Qué hace la 5-alfa reductasa? Convierte lo que es la testosterona a andrógenos, ¿no? A androstenediona. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que era la teoría que te decían, la hipótesis, ¿no? Que ¿por qué aumenta la próstata? Por los andrógenos. Entonces, por eso se da inhibidores de la 5-alfa reductasa, para que esa enzima no funcione y no se produzca dihidroandrosteronidiona, que es uno de los que más genera el aumento del tamaño de la próstata, ¿no? ¿Cuál es ese famoso fármaco? El finasteride, ¿ya? Que disminuye los síntomas obstructivos. ¿Listo? Entonces, esos dos nunca olviden. Tamsulosina, finasteride. Uno es antagonista alfa 1 y otro es inhibidor de la 5-alfa reductasa, ¿ya? Eso es obviamente en hiperplasia benigna de próstata, porque en el paciente con cáncer de próstata ya hay que ver la estadificación del cáncer y ver si es reseccionable o solo va a tener terapia de quimio o radioterapia. ¿Listo? Y finalmente, tenemos este caso, ¿no? Dice Fabricio, de 18 años, consulta por intenso dolor en el testículo derecho, de 8 horas de evolución, de aparición súbita, ¿no? Entonces, saber un síndrome escrotal agudo también lo tienen que dominar bien, porque al final es sencillo también diferenciar estas dos enfermedades que vamos a hablar. Porque acá cuando ustedes tienen un síndrome escrotal agudo, tienen que diferenciar si es torsión testicular
versus orquiepididimitis. ¿Listo? Y te dice posterior a la realización de una actividad física, ¿no? Refiere no haber tenido ningún tipo de traumatismo genital previo y en el examen físico constata un testículo derecho ligeramente aumentado de tamaño, elevado hacia el orificio inguinal superficial. El dolor, esto es importante, no calma al elevar el escroto. Te levantas el testículo, no calma el dolor, no presenta fiebre, ni leucocitosis, ni sedimento de orina patológico. Se le realizó una ecodoppler que mostró ausencia del flujo testicular, que este es el examen de elección cuando pensamos en lo que tiene este paciente, torsión testicular. Donde ya nos dijeron el diagnóstico de torsión testicular, cuando te dicen que levante el testículo y no calme el dolor, ¿ya? Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, en la anamnesis hay que acordar que la torsión testicular es la torsión del cordón espermático dentro del escroto, ¿no? Entonces, lo más frecuente es que esto sea durante la pubertad, ¿no? A los 10, a los 14 años, miren, bueno, en este caso 18 años, pero que esta es la que llamamos nosotros la forma intravaginal, ¿ya? La forma intravaginal es el 95% de los casos. Porque la forma extravaginal, que es 5%, eso es en los neonatos, ¿no? Que eso es infrecuente, que puede ser, ¿no? Pero eso ya lo ven en tema de neonatología, infrecuente que genere este dolor agudo, además que obviamente en un neonato no sabemos por qué llora. Si te van a preguntar torsión testicular, siempre es en pacientes adolescentes, ¿no? Pubertos que vienen con un dolor agudo, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo está la criptorquidia, ¿no? Pacientes que no tuvieron un buen descenso tienen riesgo, ¿no? De lo que es torsión testicular, ¿no? La criptorquidia es importante saber factor de riesgo para qué, ¿no? También para cáncer testicular es importante saber eso, ¿no? O que tengan un testículo móvil, ¿no? Obviamente, si el testículo está móvil, es más probable, obviamente, que se torsione, ¿no? Porque ya sea porque tienen un mensorquio largo o tienen una ausencia, ya eso es importante, ausencia de ligamento escrotal, ¿listo? Entonces, generalmente hay agravantes, que son traumatismos, que en este caso no había, pero también está el ejercicio físico, las duchas con agua fría, todo eso son factores precipitantes para generar una torsión testicular. Y en este caso el paciente estaba haciendo, a ver, estaba realizando actividad física. Entonces, nos dan ese antecedente. ¿Y cómo viene el paciente? Entonces, la torsión testicular viene un dolor agudo, súbito, ¿no? Que también podría ser la orquiepididimitis. Pero cuando nos dicen eso, ¿no? Que el testículo está ascendido y horizontalizado, ¿ya? A eso se le llama signo de Goberneu o Gubernau, ¿ya? Entonces, signo de Gobernau, signo de Gobernau es para torsión testicular. Testículo ascendido y horizontalizado, que es lo que nos decía, no decía horizontalizado, pero decía ascendido, ¿ya? ¿Qué más? ¿No? Porque obviamente en este caso la orquiepididimitis no tendría esto. ¿Qué más para pensar en torsión testicular? Ausencia de reflejo cremastérico. Si te dicen ausencia de reflejo cremastérico, también pienso ya en torsión testicular, ¿no? Porque la orquiepididimitis sí tiene reflejo cremastérico. Y finalmente el signo de Fren negativo. ¿Qué es el signo de Fren? Es cuando al elevar el testículo no calma el dolor, ¿ya? Y ese es el más importante, porque en el paciente o sea, lo primero que tú al evaluar un dolor escrotal agudo, haces eso, elevar el testículo. Si no calma el dolor, es una torsión testicular. Acuérdate que una torsión, por más que lo muevas con un movimiento, no vas a hacer que se desenrede, va a seguir doliendo. En cambio, cuando es una orquiepididimitis, tú levantas el testículo y como es una inflamación, ¿no? Vas a generar como una posición antálgica y va a disminuir el dolor. Entonces, en estos pacientes con torsión testicular, el signo de Fren es negativo. Positivo es cuando calma el dolor. ¿Listo? Entonces, por eso es sencillo diagnosticar una torsión testicular. Y o te dicen el diagnóstico o te dicen cuál sería tu estudio de elección, que es lo que hicieron en el paciente. Una ecodoppler. ¿Para qué una ecodoppler? Como vieron en el paciente, para ver el flujo. Cuando vemos una torsión testicular, lo que tenemos que ver es que no haya necrosis, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, el testículo es heterogéneo, ¿ya? Te dicen heterogéneo, o sea, está diferente, radiopacidades, radiolucideces, o bueno, lo que es hiperintensidades, hipointensidades.
en lo que es el ecodoppler, vamos a decir que hay necrosis. ¿Listo? Cuando es heterogéneo. También hay un signo que se llama el signo del remolino, por si acaso, que me indica también necrosis. ¿Listo? Pero el de elección ya saben que es ecodoppler para ver el flujo, ¿no? Que no se esté cortando el flujo. Y el manejo también es sencillo, porque esto es una situación de emergencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es rápidamente, por así decirlo, desenrollar esa torsión testicular, porque si no, el testículo se va a necrosar. Entonces, cuando el cuadro es menor a 6 horas, ¿listo? Aquí hacemos orquidopexia, que es una orquidopexia bilateral. Pero cuando el cuadro ya es mayor a 6 horas, 12 horas, o ya nos hacen indicios que hay necrosis, y acá lo único que tienes que hacer es una orquiectomía, o sea, quitar el testículo. Pero recuerden que la orquidopexia es bilateral, de ambos testículos, ¿ya? Porque si uno se ha torsionado, el otro también tiene riesgo de generar torsión testicular. ¿Listo? Entonces, en este caso te dice que ha tenido 8 horas de evolución. Entonces, hay que evaluar también con la ecodoppler cómo está, pero probablemente, como no nos da datos de isquemia, tal vez coloración violácea, ¿no? del testículo, podríamos hacer todavía orquidopexia bilateral. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda de todo lo que hemos hablado hoy día? ¿Ninguna? Listo, entonces les voy a confirmar, porque también estoy con el tiempo a la justa, porque ahorita tengo que dar otra clase de cirugía. Les confirmo si hoy día tengo hecho el examen para las 10 de la noche, ¿ya? Si no, ya el examen lo voy a tener que hacer el día de mañana, igual en la noche, ¿ya? Cualquier cosa les confirmo ahorita por el grupo de WhatsApp. Nos vemos más tarde.